Seguimos aquí con Maynor Cabrera hablando de cómo se pueden analizar los impuestos, así como también la política de gasto público y ver su impacto sobre la desigualdad de ingresos y la incidencia de la pobreza. Partimos de unos ingresos de mercado, le quitamos los impuestos sobre la renta, le añadimos las transferencias, esto es como una receta y nos queda el ingreso disponible. Ahora, antes de continuar con otras figuras impositivas, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿de dónde se sacan los datos para hacer ese análisis? Porque estamos hablando de personas como tú y yo en términos de microdata. ¿De dónde sale esa data? Bueno, la verdad que uno no puede, por ejemplo, saber toda la información de todos los habitantes de un país. Para eso se realizan encuestas de hogares que entrevistan a grupos representativos de la población. Okay. Regularmente estas encuestas tienen información respecto a los ingresos que reciben los hogares, entonces cuando se construye el ingreso del mercado. También se conoce, por ejemplo, en algunas de ellas cuánto reciben de estas transferencias directas y también si de acuerdo al perfil que tienen estarían pagando o no impuestos sobre la renta. En algunos casos cuando la información pues no se conoce fielmente de la encuesta, pues se utilizan algunas técnicas estadísticas para replicar la información que el gobierno tiene respecto a los beneficiarios de esos programas para pues asignarle el beneficio a los hogares que se tienen en la encuesta y luego pues hacer inferencia, o sea, utilizar esos datos para hacer un análisis de tipo nacional. O sea, también se utilizan los datos que tiene el gobierno sobre estos programas, o sea, y obviamente pues también se hace uso del conocimiento, o sea, de hecho, estos ejercicios regularmente los realizan expertos locales que conocen la realidad del país, se revisan también, por ejemplo, trabajos previos que se han hecho en el país, evaluaciones de impacto si están disponibles para hacer un análisis pues utilizando todo el conocimiento que hay y para intentar pues analizar las medidas de estas políticas fiscales. Nos quedamos en el ingreso disponible. ¿Cuál es la próxima figura, ya sea de gasto o de ingresos tributarios que se Ya que analiza? uno tiene, pues ahí sí que su sueldo libre y le han dado su transferencia, pues lo que uno va a hacer es a gastarse el dinero. ¿Y cuál es los primeros impuestos que uno va a pagar? O sea, ya pagó impuestos sobre la renta posiblemente, pero los indirectos. Los indirectos, que es cuando uno consume los impuestos al consumo, como en el caso de República Dominicana, el ITEVIS, e impuestos selectivos al consumo. Pero también cuando consume algunos bienes que son muy sensibles para el país, uno dice, bueno, voy a pagar, por ejemplo, la luz, uno dice qué cara está, pero uno no se ha dado cuenta que en realidad el precio posiblemente incorpora un subsidio que uno no lo ve, no recibe el dinero, no lo recibe en su bolsillo, pero sí lo recibe mediante toda la población recibe subsidios, o sea, quizás una parte de la población que se roba la luz, ese recibe un subsidio, o que tiene una tarifa fija, o que sencillamente es pobre y queda en una tarifa que tiene diferentes tramos, queda en la parte que es subsidiada. Bueno, en América Latina regularmente hay unos esquemas que se llama tarifa invertida, o sea, los que consumen menos electricidad pues van a recibir un mayor monto de subsidio y quienes consumen más electricidad a partir de cierta cantidad de kilovatios hora al mes no van a recibir un subsidio. Entonces se analiza eso pues tomando en cuenta cuántos kilovatios horas están consumiendo al mes y cómo va recibiendo cada uno de ellos. Luego, como las encuestas de hogares que son fuente de información nos dicen el patrón de consumo, entonces se ve, por ejemplo, en qué bienes está consumiendo el hogar. Entonces, por ejemplo, hay bienes que pagan ITEVIS, por ejemplo, hay bienes que no pagan ITEVIS. Entonces, tome en cuenta, si consumió un bien que estaba afecto al ITEVIS, o sea, que pagaba ITEVIS, pues se le deduce de su ingreso ese pago de ITEVIS, o bien si es un selectivo al consumo, dependiendo los impuestos al consumo que se tengan en el país, y aparte se le agrega como un beneficio los subsidios indirectos, o sea, la tarifa más reducida que él tal vez no se da cuenta, pero sí seguramente aparecerá en su recibo de energía eléctrica, dirá que está pagando una tarifa social o un subsidio, ese tipo de casos. O sea que del ingreso disponible hay que restarle todos los impuestos indirectos que la persona está pagando. Sí. O sea que si hay un aumento, por ejemplo, de la tasa del ITEVIS,
o hay un aumento de la base imponible del ITEVIS. Eso significa que el ingreso disponible de la persona se va a reducir. Se va a reducir. Sí. Si aumentan los selectivos, vamos a tomar el caso de los selectivos a los combustibles. Los selectivos a los combustibles, cuando uno ve el patrón de consumo, aquí en el país por lo menos, se ve que quienes más pagan esos impuestos son los más ricos. Sí. Entonces la pregunta es, si aumenta ese impuesto, ¿a quién recae más? ¿A quién se le reduce más el ingreso disponible? ¿A los ricos? Pues a quienes consumen gasolina. ¿Y quienes consumen gasolina? Pues quien tiene vehículos. Entonces, la pregunta es, ¿ese tipo de impuestos cómo se interpreta? ¿Es progresivo, regresivo? Bueno, es un impuesto que tiende a ser progresivo, ¿verdad? Porque lo pagan las personas que tienen, como les digo, un nivel de vehículos, aunque obviamente es un impuesto que cubre a mayor cantidad de la población que el impuesto sobre la renta, porque seguramente hay más gente registrada como en el registro fiscal de vehículos, no sé si tienen esto acá, que en el registro del impuesto sobre la renta. Pero definitivamente es un impuesto progresivo si lo paga más los más ricos. Sí, porque en realidad los pobres ahí prácticamente no lo estarían pagando. Un pobre no tiene activos. Entonces tenemos que se reduce el ingreso disponible, pero el subsidio de electricidad beneficia entonces a las personas que lo están recibiendo y es equivalente entonces a un aumento de su ingreso disponible. Claro, aunque también depende mucho el diseño que se tenga, ¿verdad? Obviamente, entre menos kilovatios hora se incluyan de subsidio, pues obviamente va a ser un impuesto más focalizado, más dirigidos a lugares más pobres, porque en algunos países hay esquemas muy generosos en los cuales pues el subsidio no va necesariamente a los que más lo necesitan, sino también va a gente con una buena capacidad de pago como clase media, o también el gobierno decide que es una medida de alivio de los ingresos de un segmento amplio de la sociedad, no solo de los pobres. Entonces, ahora, si hay ricos que logran manipular el contador de electricidad y se roban la energía eléctrica, eso lo hace entonces regresivo, pues ese subsidio. O sea, en vez de beneficiar a los pobres, beneficiaría a los ricos. Claro. Entonces, habría que pensar en algún tipo de modificación de lo que sería ese subsidio. Quizás haya, porque ese sería como un subsidio como no tan bien focalizado como otros que pueden existir y en el paso anterior, que son las transferencias condicionadas. Sí, de hecho, este análisis del CEQ lo que trata de hacer es, bueno, dar herramientas para la política pública basadas en evidencia, no con la idea de decir, miren, el gobierno tiene un más subsidio, no, con la idea de, ok, bueno, estamos haciendo esto y podemos hacer algún tipo de mejor política. Las políticas se pueden, la información justamente para eso sirve. Entonces, si tenemos información, entonces y si de repente, si de alguna política no tenemos información, si de algún subsidio no tenemos información, deberíamos de tener información para justamente el dinero de los contribuyentes gastarlo de una mejor forma, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, tú puedes tener lo siguiente, tú tienes en el cálculo de tu ingreso disponible que ahora tú le colocaste estos impuestos indirectos y los impuestos indirectos te están reduciendo el ingreso disponible. Entonces, tú pudieras tener un aumento de la base del ITEVIS, pero al mismo tiempo tú lo pudieras compensar a los pobres con una modificación de lo que serían las transferencias directas. Sí. Y si a eso tú lo haces, entonces tú logras fortalecer todavía más la progresividad del sistema. Seguramente, fiscal. Porque en general, bueno, el IVA o ITEVIS en el caso de República Dominicana es un impuesto muy importante en América Latina. Algunos países escogen y realmente, generalmente lo pagan todos, pero algunos países escogen excluir algunos productos de este pago. De primera necesidad. De primera necesidad, los alimentos, por ejemplo. Claro. Esto, bueno, hace que este impuesto recaude menos, o sea, van menos dinero para las arcas del fisco, pero también modera pues este efecto regresivo, o sea, este efecto que hace que carga a los hogares más pobres. Entonces, sí, por ejemplo, si se eliminan algunas exenciones que están incluidas en los bienes que consumen más los pobres, pues obviamente les van a afectar, ellos les van a pegar. Entonces, por eso es bueno también entender cuál es el patrón de consumo de los hogares, porque también si cierto tipo de bien, por ejemplo, lo está consumiendo aún más aquellos hogares de mayores ingresos, pues en realidad no tiene una justificación tan grande de por qué estarlo exonerando, ¿verdad? Pero entonces, si tú grabas, por ejemplo, algún bien
o servicio que consumen los pobres y tú le das la compensación, en términos netos lo puedes dejar en la misma en términos, nivel de puedes utilidad. compensar, la verdad, e incluso Exactamente. quizá puedes afinar mejor a quién le vas a dar el dinero, porque quizá tú puedes suponer, o el gobierno, este bien lo consumen los pobres y por eso se le dio una exoneración, pero este bien También puede lo ser puede que también lo consumir. consumen los ricos. Entonces, Exactamente. por ejemplo, si tú le das la transferencia, seguramente vas a afinar mejor a quién se lo estás dando. Después del ingreso disponible, entonces le quitamos los impuestos indirectos como el ITEVIS y le ponemos los subsidios, que en este caso sería el subsidio de electricidad. ¿Cómo se llama entonces la nueva definición de ingreso? Se llama ingreso postfiscal o consumible, también le llamamos de las dos formas. Ingreso postfiscal o consumible. O consumible. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.